Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores. Gracias a ellos podemos dar forma a este evento tan importante y tan necesario en nuestra sociedad. Bienvenidos al Foro Demos 2022. Este año lo hemos llamado Filántropos y Solidarios, la ciudadanía del bien común. El hilo conductor de este año será lo que las fundaciones y la filantropía pueden aportar al bien común. Un foro en el que vamos a hablar de filantropía en todas sus formas, porque está en el ADN de las fundaciones, y cómo esta filantropía a través de las fundaciones puede ocuparse de las necesidades más urgentes del mundo actual. Antes de nada voy a presentarme, me llamo Lidia Camón, soy politóloga, soy periodista, comunicadora y profesora de universidad cuando me dejan, que realmente es lo que más me gusta. Este foro lo va a abrir, como no puede ser de otra manera, Javier Nadal, es el presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Después de él hablará Luis González, director general de Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Después Ángel Font, presidente de Filea. Y por último, Dimitro Losiski, espero haberlo dicho bien, Dimitro, es el secretario de Asuntos Exteriores de la Embajada de Ucrania. Este año, sin duda, Ucrania es uno de los temas centrales y toda esa corriente de solidaridad que ha movido en todo el mundo. Así que, sin esperar más, por favor, buenos días, Javier. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer, como siempre, a la Casa del Lector y a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que siempre nos recibe con tanto cariño y con tanta eficacia. También a todos los patrocinadores, no los voy a citar a todos, todos saben que los tenemos en el corazón y que dependemos muchísimo de ellos, y ellos que apoyan muchísimo todo tipo de actividades de la asociación. A los ponentes, gracias también por el esfuerzo. A los participantes en las mesas, a todos los asistentes, a todos vosotros, todas vosotras y a todas las fundaciones. Bueno, como ya se ha dicho, me acompañan, pero quiero agradecerles también directamente a Luis González, anfitrión, Ángel Font, presidente de Filea, que siempre nos acompaña. Nos sentimos muy cómodos y muy a gusto estando junto a los principales protagonistas de las fundaciones en Europa. Europa, y lo decíamos ayer también en la Asamblea, tenemos que trabajar sobre todo por Europa, porque a través de Europa nos van a llegar muchas cosas que nos cuesta más obtener directamente en España. Por supuesto, también a Dimitro Losiski, primer secretario de la Embajada de Ucrania, que estamos encantados de que nos acompañe y que podamos también mostrarle la solidaridad que tenemos con la tragedia de Ucrania. Bueno, como ya se ha dicho, hoy empezamos y terminamos. Hoy vamos a hacer el Demos de este año, que queremos ir recuperando el pulso de la presencialidad. Gracias por estar aquí presentes. Se ha dicho el título y quería referirme, me encanta el título con el que se va a hacer el evento, Filántropos y Solidarios, la ciudadanía del bien común. Es un título muy corto, pero que apela a tres de los grandes principios en los que nos movemos. Apela a la ciudadanía, que es a la sociedad civil. Nosotros somos esencialmente sociedad civil y estamos muy orgullosos de ser y generar y producir sociedad civil. Apela también al bien común. El bien común es una forma, yo creo que mejor, más completa, de hablar de los fines de interés general. Es lo que es de todos, lo que es para todos y producido y es como la interpretación del bien común desde la sociedad civil. Y además apela a la solidaridad. Y apela a la solidaridad y a la filantropía, que filantropía y solidaridad son las dos caras de la misma moneda. Es una buena, es una buena costumbre que vayamos hablando de filántropos y solidarios, porque es como decir, el filántropo nos apoya sobre todo financieramente, pero los solidarios nos apoya con todo su cuerpo, con todo su alma, con todo su trabajo. Es decir, las dos cosas son lo mismo y filántropos somos todos, como acostumbramos a decir. Y ya que digo tres conceptos del título, también voy a recordar los tres conceptos del Demos. Demos, una vez más, encontramos esta palabra porque
sintetizaba, por una parte, el modo como la antigua Grecia llamaba a los ciudadanos, a la ciudadanía, por lo tanto, una vez más, la ciudadanía. También porque demos es dar y, por lo tanto, es nuevamente la filantropía y la solidaridad. Y porque demos es una cosa muy importante que dejo para el final, pero que para nosotros es muy importante, que es mostrar, mirarnos a nosotros mismos. Es un poco mirarnos el ombligo, en parte, pero es que estamos acostumbrados a no mirarnos mucho o estábamos, yo creo que vamos ganando en eso también una experiencia. Y, por lo tanto, mostrarnos y mostrar a los demás lo que hacemos y lo que somos es fundamental para que la sociedad civil y para que las fundaciones se refuercen y refuercen su papel. Bueno, decir solo dos cosas más. Queremos en esta ocasión también dar un protagonismo a los jóvenes. Es el Año Europeo de la Juventud. Los jóvenes son los que van a tener que tomar el testigo de esta sociedad que bastante revuelta se la vamos a dejar. Nos están pasando últimamente muchas cosas, muchas novedades, muchas sorpresas y tenemos que confiar en que los jóvenes tomen el relevo y lo hagan mejor. Y finalmente la referencia nuevamente a Ucrania. La sociedad civil, las fundaciones se han volcado en el apoyo a Ucrania. Ha sido un esfuerzo magnífico, extraordinario y queremos y estamos muy contentos de poder por lo menos transmitírselo al primer secretario de la Embajada de Ucrania. Y finalmente decir que que el mundo, como decía antes, se nos está poniendo muy revuelto. Cada día nos despertamos con un nuevo incendio, con una nueva hecatombe sobre la que no esperábamos. Y tenemos que responder a eso. Es muy importante, yo creo que la sociedad civil y las fundaciones son capaces de responder, pero yo querría apelar también a que la respuesta a todos estos retos nuevos y difíciles no nos haga olvidar una cosa muy importante, que es nuestra agenda de siempre. Haciendo lo que cada uno hacemos es lo que de la mejor forma como podemos ayudar también a que todo esto avance y a que todos los retos nuevos podamos asumir. Por lo tanto, nada más. Muchas gracias, bienvenidos y que sea un demos provechoso. Gracias. Buenos días. Voy a agradecer en primer lugar a la Asociación Española de Fundaciones, a su presidente, a Javier Nadal, la oportunidad que nos da como fundación para poder acoger el Foro Demos. Para nosotros es un regalo todos los años hacer esto, porque es un foro en el que nos dedicamos a aprender. En este caso, además, con una dimensión europea, estaba pensando en una de las 3 invitaciones que había hecho nuestro presidente a todos los asistentes, que es mirarnos al ombligo. Yo creo que esta parte es muy importante en el Foro Demos. En España las fundaciones tengo la sensación de que no tienen la visión o la imagen que tienen en otros lugares. Siempre pongo como ejemplo, una vez que estaba en la puerta de la Fundación Gates en Seattle hablando con la directora, que había un autobús turístico y les estaban explicando lo que era la Fundación Gates y la gente que estaba dentro del autobús se puso a aplaudir. Eso es una buena imagen de lo que se piensa en otros lugares que hacen las fundaciones. Con esa perspectiva europea y mirándonos al ombligo, también estaba pensando, escuchando a nuestro presidente, que muchos foros, muchas de nuestras fundaciones están muy volcadas en Europa y a veces en muchos foros, de las últimas semanas yo puedo pensar en la Feria de Frankfurt, en el Congreso Mundial de Editores, la única institución que ha estado en muchas conversaciones, en muchas ocasiones, en el propio Congreso en Yakarta, ha sido una fundación. O sea, no está ni el sector público ni el sector empresarial en muchas ocasiones. Y creo que eso es algo que denota la importancia que tienen las fundaciones como agentes de relación en el ámbito europeo. Acabo ya diciendo que se sientan en su casa, que disfruten mucho hoy aquí y que estamos encantados realmente de tener el Foro Demos un año más y que sea por muchas veces. Muchas gracias.
Buenos días y también gracias Javier, gracias a todo el equipo de la Asociación Española de Fundaciones por también invitarnos a Filea, a la Asociación Europea de Fundaciones aquí. El año pasado ya pude participar en aquel momento desde la pantalla y hoy estoy muy contento de poder pisar de verdad la sala, la fundación que nos acoge, de verdad, gracias. Sabéis que represento a la Fundación La Caixa en la Asociación Europea de Fundaciones, Filea, y Filea, de hecho, es el punto de encuentro de dos organizaciones que hace 1 año y medio decidimos ir juntas, que era la EFC, la European Foundation Center, el Centro Europeo de Fundaciones, que recogía unas 200 y pico fundaciones de toda Europa, y Daphne, que era la agrupación de todas las asociaciones nacionales, que recogía también una treintena de asociaciones en toda Europa. Hoy, de alguna manera, todos juntos representamos a más de 10.000 fundaciones, gracias a ese esfuerzo de ir juntos, ¿no? Como dice el refrán africano, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve junto con otros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que estamos haciendo. Y de hecho, lo que sí hemos visto en estos últimos pocos años es que la pandemia nos ha cambiado a todos, pero también ha cambiado al sector de las fundaciones. Hemos hecho una pequeña investigación sobre los nuevos hábitos que las fundaciones en Europa tienen en los últimos años y hemos visto, primero que se han adaptado y flexibilizado muchos de los mecanismos de relación con las instituciones beneficiarias. Antes había formularios muy estrictos, ahora hay más flexibilidad en plazos, más adaptados. La segunda conclusión es que hay mucha más colaboración entre fundaciones y administraciones públicas. También con compañías, ahora que las citabas también, Luis, pero especialmente más con gobiernos, con administraciones públicas. Pero el tercer hallazgo, para mí es el que es más relevante hoy. Hoy hay más colaboración entre fundaciones, porque, insisto, el trabajar juntos se ha visto como un valor añadido, como una capacidad extra de llegar, ¿no? Y es por eso que hoy especialmente, y tengo también ganas de escuchar al primer secretario de la Embajada, creo que la tragedia de Ucrania, el conflicto que estamos viviendo, es también un ejemplo de trabajar juntos a nivel del sector filantrópico. Hemos visto cómo fundaciones que se dedicaban a un tipo de cosas ahora se han dedicado a otras completamente distintas para atender la emergencia, para atender la resistencia. Hemos visto nuevas formas de solidaridad alrededor del conflicto de Ucrania y, de alguna manera, hemos visto transformar la actividad ordinaria en una actividad distinta. Y creo que en los próximos tiempos vamos a tener que transformarnos también para atender las necesidades de reconstrucción que ojalá muy pronto podamos ver. Una última palabra para casi pedir una propuesta de acción para todos vosotros, para todos los miembros de la Asociación Española de Fundaciones. La asociación es uno de los miembros más activos de Filea, pero todas las fundaciones que formáis parte de la Asociación Española estáis invitadas a participar en cualquiera de las actividades que hace Filea, sentiros muy cómodos, sentiros como en casa. Es vuestra institución en los espacios de la web, etcétera. Hay mucha actividad. Y hoy todavía las fundaciones españolas no somos de las más activas. Vemos muchas fundaciones alemanas, muchas italianas, etcétera. Yo os animo para que de aquí a unos años también las fundaciones españolas estemos construyendo Europa desde la sociedad civil. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su invitación, estimado presidente. Es un placer participar en tanto evento. Quisiera desear éxito a la Asociación Española de Fundaciones y una cooperación fructífera a todos sus miembros. Creo que en esta época de post-COVID, y lo siento, mucho de guerra con Rusia,
su trabajo de su organización, es más necesaria que nunca. Muchas gracias por su atención especial a Ucrania. Yo conozco que muchos miembros, fundaciones de la Asociación Española ya ayudan mucho a Ucrania, sus ciudadanos que están en Ucrania y en otros países, no solo en España. Sí, claro, como primer secretario de Asuntos Económicos de Embajada de Ucrania, hoy quisiera hablar mucho sobre otros temas, sobre ayuda como tal, sobre cooperación como tal de tantos sectores diferentes de economía o de ciencias, pero lo siento mucho, dado visto la situación que está en Ucrania. Gran parte de mi trabajo está relacionado con ayuda humanitaria. Lo siento, desde último febrero, gran parte, sí, como has dicho, de mi trabajo es ayuda humanitaria. Y hemos realizado muchos proyectos humanitarios en España y recibimos gran apoyo desde su país, desde el gobierno, desde el pueblo español. No sé cómo encontrar las palabras para describir cómo nos ayuda España y sigue siendo ayudar a nuestros ciudadanos que en España actualmente viven más de 140.000 ucranianos y tienen todo para vida normal. Estos ciudadanos ucranianos que han perdido todo, lo siento, en su propio país, muchos han perdido sus casas, sus familias, casi todo, o todo, excepto sus vidas. Nos ayudan mucho las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, de acuerdo con Formamundi, esta organización durante todo este periodo nos ayuda mucho con materiales farmacéuticos que envía directamente en Ucrania. Pero a pesar de esta ayuda, tengo que decir que hoy la situación en Ucrania es mucho más complicada que fue unos meses atrás. No haber logrado éxito en el campo de la batalla durante estas semanas, Rusia intenta influir al pueblo ucraniano, el gobierno, a través de los ataques de infraestructura crítica de Ucrania. Casi 40% del sistema energético actualmente está dañado mucho, por eso necesitamos ayuda en renovación del sistema de suministro de electricidad. Al principio tenemos que hablar sobre transformadores grandes y otro equipamiento de este tipo. Además, necesitamos muchos generadores para garantizar funcionamiento normal de las instituciones más importantes, tales como, por ejemplo, de hospitales, que muchas ciudades últimas semanas durante largas horas no tienen oportunidad de tener electricidad o en tantos volúmenes necesarios para todas estas ciudades. Y todavía hay muchos ciudadanos, principalmente de las regiones cerca de línea de frontera, de guerra, que necesitan ayuda humanitaria urgente en suministro de productos de primera necesidad. Al principio hablamos sobre comida, agua, medicamentos, productos sanitarios, etc. Pero a pesar de todo, creemos que en el próximo futuro Ucrania gana esta guerra y será una parte de familia europea, claro, con su apoyo.
que necesitamos más. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de tener estas palabras. Gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, Dimitro, Ángel, Luis, Ángel. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Vamos a continuar. Bueno, toca hablar ahora de miedo y libertad en los años 20, pero no nos estamos refiriendo a los felices años 20 del siglo XX, sino que nos estamos refiriendo a nuestros años 20, siglo XXI, 2020, 2021 y 2022. En muchas etapas históricas, la sociedad ha vivido con un cierto temor compartido por alguna situación extraordinaria que se vivía, una guerra, una crisis económica, y ese miedo ha sido el detonante para que se hayan limitado los derechos y libertades de las personas, a veces de forma drástica. El inicio de esta época, de estos años 20, ha estado marcado por diversas amenazas sobre las que los medios de comunicación, por supuesto, hemos puesto el foco. Nos referimos a amenazas como la pandemia, las nuevas enfermedades, las guerras, la crisis climática, también la automatización de la vida, también del mercado laboral. Es lícito, es normal que nos preguntemos qué tipo de impacto tiene esta atmósfera de temor en el funcionamiento de la sociedad civil y las posibilidades que tienen las fundaciones y la filantropía para ser útiles ante el posible crecimiento de la coerción por parte de los gobiernos. Para las fundaciones siempre ha sido un desafío el poder desarrollar su trabajo desde fuera, desde ese tercer entorno, ni gubernamental ni corporativo. Y ahora nos interesa conversar sobre las condiciones en las que esta aportación, la de las fundaciones, se va a poder realizar. Y para eso tenemos con nosotros a Jon Juaristi. Es poeta, ensayista, ha publicado una treintena de libros y colabora semanalmente desde hace 20 años con el diario ABC. También tenemos a Héctor García Barnés, es periodista del Confidencial, es autor del libro Futurofobia, una generación entre el apocalipsis y la nostalgia, publicado este año, en 2022. Y como moderador, ya le acabamos de escuchar, Luis González, que es director general de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Adelante. Ahí y tú ahí, si quieres. Vale. Vamos a poner el contador en marcha. Pues esta es la definición que queríamos darle a esta sesión. No voy a presentar a Jon y a Héctor otra vez. Solo diré que Héctor es una persona que acabo de conocer y ya digamos que estamos estableciendo nuestras líneas de relación, y con Jon pues me considero amigo de Jon desde hace bastantes años y creo que vamos a pasar un rato agradable en el que lo que pretendemos es compartir con todos ustedes este escenario que yo, hablando con Jon y con Héctor, decía que en el fondo es casi como una secuencia de cosas que hemos hecho en el Foro Demos en años anteriores, porque en años anteriores hemos tenido conversaciones sobre las lecciones que podíamos aprender de la pandemia, sobre la ubicación en la que podía colocarse en nuestro sector, el sector de las fundaciones, y ahora queremos incidir en las consecuencias del miedo. El miedo. Cuando Thomas Hobbes escribía Leviatán, una de las cosas que a veces no se tiene en cuenta es que tenía miedo por su familia en plena guerra civil inglesa y tenía miedo por su familia pues, durante la gran plaga, la peste, que fue de las últimas que hubo en Europa con esas características. Y eso no se puede perder de vista, creo yo, a la hora de entender esa delegación que hacía Hobbes en la coerción, en el gobierno. Entonces vamos a buscar en esta conversación un camino para las fundaciones en este entorno en el cual hay que reconocer, como ha dicho nuestro presidente, que la percepción al menos que tenemos es que pasan muchas cosas y que estamos asustados.
Yo si leo El Confidencial o leo el ABC cualquier mañana, me vuelvo a la cama. Porque es que es malo beber una cosa, es malo comer una cosa, los pájaros hacen no sé qué, el sol hace no sé cuántos, es todo terrible. Entonces, en este entorno es cierto que los ciudadanos tendemos a pedir protección. No sé si tú, Jon, estás de acuerdo con esta idea o qué opiniones tienes sobre el planteamiento general de esta conversación. Sí, yo creo que cambia, digamos, de todas formas, el modelo de protección exigido, el modelo de protección que se busca con respecto a lo que Hobbes pensaba, digamos, a la hora de justificar el Estado absoluto en el siglo XVII. Hobbes, yo creo que lo que fundamentalmente quería es, digamos, una situación de eliminación, en lo posible, del riesgo de muerte. Hobbes lo que tenía, digamos, presente era la realidad de la guerra civil, de la peste, etcétera, o sea, de todo lo que había afligido en esos momentos a Inglaterra y también a Europa, pero vamos, a Inglaterra especialmente, es el siglo de la Revolución Inglesa, de la guerra civil con Cromwell, etcétera. Entonces, él pensaba que era preferible la esclavitud o la servidumbre que afrontar, digamos, esos riesgos. Por tanto, lo que propugnaba era una renuncia total a la libertad. Es decir, se trataba de sacrificar a la libertad en aras de la seguridad. Bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que el precio de la libertad, que la libertad tiene un precio y que el precio de la libertad es la asunción de riesgos. O sea, la libertad no puede, digamos, ejercitarse, no puede asumirse, no puede disfrutarse si uno no está dispuesto a asumir determinados riesgos. Eso era algo, digamos, que Hobbes rechazaba de entrada. Es decir, cuando Hegel habla de la dialéctica de la y el esclavo, habla de lo que está hablando de lo que estaba hablando Hobbes. Es decir, puesto ya, digamos, en la tesitura de morir y de morir por la espada, digamos, uno de los combatientes se somete, digamos, al otro y se somete totalmente. Es una sumisión que incluye todo, es una sumisión animal, diríamos, al vencedor, ¿no? Pero es una sumisión que es preferible, o sea, es preferible, digamos, vivir de rodillas que morir de pie. Nosotros, digamos, nuestros valores, al menos en la parte del mundo en la que nos ha correspondido vivir, etcétera, por lo menos a mi generación estaba bastante claro que el precio de la libertad debía ser asumido y que, por lo tanto, digamos, era preferible lo contrario, es decir, morir de pie a vivir de rodillas, aunque esto sea un poco retórico. Digamos, es un poco retórico, también en Hobbes era retórica, es decir, se supone que el amo no va a matar, digamos, al esclavo si se pone de rodillas, o que puede matarlo si se pone de rodillas, en definitiva, pero, digamos, las frases son frases hechas para indicar esta cuestión, es decir, frente al estado de naturaleza, que es el todos contra todos, donde cualquiera puede matar y ser muerto arbitrariamente por otro. No hace falta incluso que sea más fuerte o más poderoso que el otro, porque, digamos, la muerte puede venir, digamos, por fuerza o por, como decían los italianos, por fuerza o por froda, ¿no? Por fuerza o por astucia. Digamos, el débil también tiene sus artimañas, sus argucias, sus astucias para matar al fuerte, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, la pacificación exigía el sometimiento, exigía, digamos, un poder que asegurase, por lo menos, la vida de los ciudadanos. Bien, entre Hobbes y nosotros, digamos, lo que ha ido cambiando es la noción misma del poder. El poder debía ser un poder que no solamente asegurase la vida, la nuda vida, diríamos, sino también que fuese una instancia distribuidora de bienes y valores, entre otras cosas de la libertad, ¿no? Y creo que en estos momentos a lo que nos enfrentamos es a un horizonte donde esta visión, diríamos, excesivamente, digamos, optimista, digamos, por nuestra parte del riesgo y de la libertad, está otra vez siendo cuestionada, ¿no?
cuestionado, y esto ya lo hablaremos, digamos, no por un poder coercitivo, sino también por un poder manipulativo, ¿no? Que es lo importante. Pero, en fin. Sí, ¿tú estarías de acuerdo en que esta situación que estamos viviendo de crisis, vamos a decir, es un estímulo también para delegar nuestra libertad en manos de poder, que luego ya definiremos de dónde viene ese ejercicio de la coerción? Sí, yo creo que me gustaría empezar un poco retomando lo que decías de los medios de comunicación, precisamente como periodista, porque una de las cosas que me planteé al comenzar a escribir el libro, hablabas de un momento de crisis, ¿no? Pero echando la vista atrás, ¿qué momento no ha sido de crisis desde finales del siglo XVIII, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta sensación, o muchísimo antes, ¿no? Pues a lo mejor es un límite un poco estúpido, ¿no? Pero la gran pregunta que me hacía es por qué tenemos esa sensación de urgencia, ¿no? Como decías tú antes, el sol mata, pero a lo mejor el sol ha matado siempre, ¿no? Y ahí yo hacía un ejercicio de autocrítica, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación y el funcionamiento que tiene el miedo en ese sentido, ¿no? Como una manera un poco de que ese miedo que resulta, por un lado, rentable y por otro, prestigioso, ¿no? Rentable porque al final a los medios de comunicación, yo que estoy dentro de la maquinaria, a lo mejor de una manera del día a día, de estar en una redacción, viendo cómo funcionan el criterio periodístico, ¿no? Resulta muy interesante ese miedo, ¿no? Y al mismo tiempo es prestigioso, ¿no? Eso lo cuento un poco en el libro, como al final muchas veces ese miedo se promueve precisamente de las instancias en las que personalmente a lo mejor deberían tener menos miedo. Pero bueno, eso ya profundizaremos más tarde. Volviendo a tu pregunta, porque me he desviado un poco, ¿no? Es verdad que ahí estaba echando un vistazo al libro de Martha Nussbaum, ¿no? La monarquía del miedo, y tiene una frase que dice que el miedo es intensamente narcisista, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decías, yo creo que efectivamente estamos en un momento en el que todos sentimos ese miedo, y ese miedo nos lleva también a sentirnos un poco víctimas. Y ese victimismo en el cual cada uno mira por lo suyo, porque vivimos en una sociedad profundamente individualista, nos hace también delegar esa responsabilidad individual que en otro momento yo creo que éramos más conscientes de ellas y la tenemos más aceptada, ¿no? En ese momento de crisis como en el que hablas, en el cual gran parte de la población tiene la sensación de que ha perdido el control sobre sus vidas, de que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia, puede ocurrir algo terrible, que después de la crisis económica puede perder gran parte de lo que tiene, en la que además ha perdido esa sensación de que tiene una capacidad de relación entre sus actos y las consecuencias de estos, ¿no? Que yo creo que es una de las crisis que se han producido. Al final se delega gran parte de lo que decíamos, ¿no? De esa responsabilidad individual, una especie de victimismo, ¿no? En la cual todo el mundo se siente agraviado de una manera u otra, en la cual se buscan otras instancias, en la cual es más sencillo delegar, ¿no? Y sobre todo que se pierde esa responsabilidad moral individual en la cual uno debe actuar de la mejor manera hacia los que le rodean, ¿no? Hablaba John también de algo muy interesante, la libertad y los riesgos, ¿no? En la pandemia lo hemos visto, ahora estamos viendo cómo precisamente hay un gran número de protestas en China, ¿no? Que es uno de esos modelos distintos a cómo se ha gestionado la pandemia respecto a Europa, ¿no? Y que precisamente en un primer momento fue muy alabado por su capacidad de detener los contagios, y precisamente en Occidente y en las democracias liberales nos fustigábamos diciendo no hemos sido capaces de estar a la altura de ellos, ¿no? Y precisamente ahora parece haberse dado la vuelta, y que hace que nos replanteemos esa libertad y los riesgos de los que hablábamos, ¿no? Porque al final es un modelo en el cual hay mucha menos libertad y se han adoptado mucho menos riesgos, lo cual casi 3 años después ha derivado en un estado totalitario como es China, pero que a veces no lo tenemos tan presente, ¿no? Simplemente lo vemos de la distancia porque la propia China lo utilizó de manera propagandística, ¿no? Para vender su propio modelo, y de repente se han ido viendo las fallas de ese modelo mucho tiempo después. Pues vamos a seguir avanzando por este camino, porque cuando has hablado de las víctimas me estaba acordando de una breve charla que hemos tenido antes de empezar, tomando un café, y yo os decía, tú eres de la generación millennial, y luego hablaremos de la visión del victimismo de la generación millennial.
Yo soy de la generación X, que está muy bien porque suena como a una tienda de cómics, algo así, cool. Y tú eres de la generación boomer, que es lo que me dice a mí mi hija siempre que no sé hacer algo. Pero es un falso boomer. Soy un falso boomer, efectivamente. El miedo al futuro, empezando por ti, Héctor, porque es el tema súper interesante de tu libro, que se titula Futurofobia. Aquí siempre hacemos publicidad gratuita de cualquier libro, porque creo que, voy a hacer un pequeño statement, creo que es una buena vacuna para conservar la libertad en la lectura. En Futurofobia yo creo que hay un enfoque que también es muy generacional, ¿no te parece? Sí, ahí es verdad que tenía una broma con mi editora, ¿no? Que el libro, el subtítulo es Una generación atrapada entre el apocalipsis y la nostalgia. Y no está definido hasta que lo lees qué generación es, porque la gracia está en que casi cualquier generación podría sentirse identificada de una forma u otra. Y voy a intentar explicarlo. No solo la mía, o sea, yo tengo 37 años, y no solo la de los más jóvenes, veinteañeros, adolescentes, niños, que yo creo que ya han recogido esa visión del mundo que teníamos nosotros de la decadencia de las expectativas, sino incluso la gente mayor, ¿no? Yo he visto cómo mis padres, como otras generaciones, han ido adoptando el mismo discurso de vais a vivir mucho peor que nosotros y vais a saber menos, ¿no? Estaba leyendo el otro día el libro de Los años, de Annie Ernaux, de la última premio Nobel, y tiene una frase fantástica que yo creo que resume muy bien, hablando de los años de la liberación después de la Segunda Guerra Mundial. Y dice que recuerda mucho como su padre decía una y otra vez, estos chicos van a ser mucho más sabios que nosotros, ¿no? Y ya se decía a finales de los años 40, ¿no? Y yo creo que sí ha sido un marco mental que ha existido durante décadas, y yo creo que es la gran ruptura que se ha producido después de la crisis y con las sucesivas crisis y la incapacidad de recuperarse de una y otra, que es esa sensación de que estos chicos no van a ser más sabios, estos chicos no van a vivir mejor, no van a tener un horizonte claro, ¿no? Que yo creo que es sobre todo la clave que distingue la evolución de la segunda mitad del siglo XX con el momento actual, ¿no? Esa sensación de que incluso en los peores momentos, porque ha habido momentos muy malos, ha habido guerras, ha habido crisis económicas, yo creo que eso no se debe olvidar, ¿no? Pero sí que la sensación que tenía, por lo menos hablando con mis padres y mis abuelos, es que incluso en los peores momentos el futuro sería mejor. Ya la sensación que tenemos todos es que no está tan claro que el futuro vaya a ser mejor. Wow, eso es toda una declaración. Yo ahora voy a cambiar un poco el guión que os estaba dando, porque me estaba acordando de Íñigo y de Inés, nuestros respectivos hijos, que nos cruzábamos por ahí con la cunita en Chamberí y luego en el nuevo barrio. Yo estoy verdaderamente preocupado del impacto que tiene en gente que tiene a lo mejor generación Z, 20 años, el impacto psicológico que tiene lo que tú acabas de describir tan adecuadamente, ¿no? ¿Qué hay en tu cabeza cuando ves esto, ¿no? O sea, porque por un lado, una de las notas definitorias de la generación Z es que ellos son capaces de hacer, o sea, que se ponen ellos crean su propio periódico, crean su propio canal de televisión, y es así, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que esto se puede encajar desde tu perspectiva boomer? Ya, yo lo que pasa es que tengo la impresión de que me he saltado una generación, es decir, mi hijo mayor Sí. tiene la edad de Héctor, es algo incluso mayor que Héctor. Es profesor en una universidad, en la Universidad de Hong Kong, y desde hace bastante tiempo, ha vivido en China durante bastantes años. Está casado con una profesora, digamos, coreana, asiática, y tengo un nieto hongkongués, que es ya otra generación por detrás de la de Inés y de la de Íñigo. O sea que estamos hablando de cuatro generaciones realmente. Yo creo que la mía venía de una dictadura donde por lo menos el imaginario seguía siendo un imaginario de la guerra civil y del hambre. O sea, lo que queríamos era escapar, digamos, de ese mundo que para nuestros padres, para nuestros abuelos incluso, había sido terrible y que para nosotros era simplemente aburrido, molesto, insoportable. Insoportable, pero psicológicamente insoportable. No pasábamos hambre ya, aunque se nos recordaba continuamente, digamos,
desde niño, o sea, no querías comer un plato de un puré de lentejas, te decía, pues nosotros comíamos lentejas con piedras o con gorgojos, ¿no? Estas cosas. Es un poco ese que pertenece al folclore de la posguerra inmediata. Por lo tanto, nosotros no teníamos desconfianza en el futuro, todo lo contrario. O sea, creíamos que el futuro era, digamos, una instancia liberadora de todo eso, del muermo del presente, por lo menos, y desde luego de la horrible fetidez y de la oscuridad del pasado, ¿no? Todavía, digamos, la generación de Héctor, yo creo que está viviendo dentro o nace dentro de los 30 gloriosos todavía y, por lo tanto, digamos, lo que les queda es un poco el optimismo o esa apertura, digamos, hacia el futuro que viene de la generación de sus padres, que somos los de mi generación, en principio. Y en ese sentido, digamos, pues su desconfianza acerca del futuro no es tan radical. La han aprendido, yo creo, de una mala experiencia posterior, como todos nosotros, o sea, que hemos visto que aquello se acababa y que las causas de por qué se acababa, pues bueno, son múltiples, se pueden incluso plantearse desde el nivel mágico diciendo, no, es que todo tiende a repetirse y estamos repitiendo, estamos volviendo a los años 30 y esto de la pandemia estamos volviendo más atrás incluso a los años 18 al 20, a la época de la gripe española, etcétera, etcétera. Y ahora, digamos, las interpretaciones periodísticas, sobre todo de lo que es la guerra de Ucrania, dicen, bueno, pues esta es una guerra que nos devuelve a las trincheras de la Gran Guerra. Ya es una mezcla o es una especie de compuesto de todas las guerras que hemos conocido hasta el momento. Y por lo tanto, ante el futuro no podemos ser optimistas porque el futuro va a ser una repetición del pasado. Una repetición, una vuelta a los orígenes. Hay un libro que a mí me ha interesado bastante últimamente, es un ensayo de un filósofo de la generación de Héctor. Se llama Moritz Rudolph, es un filósofo alemán. Se ha publicado un libro suyo, es un breve ensayo que se llama El espíritu universal como salmón. Él parte de Hegel y dice, bueno, lo ha publicado Herder, la editorial Herder, que en ese sentido es interesante. Dice, bueno, Hegel pensaba que, digamos, el progreso iba de este a oeste. El comienzo había sido China, decía Hegel. Y a partir de China, digamos, la translatio imperii, el traslado del poder, había procedido desde el este hacia el oeste. Pero lo que pasa es que como la Tierra es redonda, acaba otra vez en el principio. Después de dar, digamos, toda la vuelta por Occidente, a Estados Unidos, etcétera, otra vez se vuelve al comienzo. Se vuelve al comienzo, la translatio imperii vuelve a China y el futuro es China. El futuro es el Pacífico y el futuro es China. Y ese futuro, dice Moritz Rudolph, no incluye ya la libertad. No incluye ya la libertad. Ante la brutalidad de Putin, ante la brutalidad, digamos, de esta especie de neoimperialismo sovietoide de Putin, digamos, que hay un momento en que, digamos, los tanques rusos en la segunda oleada entran no ya con la bandera de Rusia, sino con la bandera de la Unión Soviética, porque en el fondo están jugando con la nostalgia o con la sovieto-nostalgia de la población rusófona del este de Ucrania, ¿no? Bueno, pues frente a esto, China lo que propone es una especie de soft power. Hay otro ensayo que menciona Rudolph que es interesante, de Zhao Tianyang, que es un filósofo chino. El ensayo se llama Tianxia. Tianxia es un concepto chino que es un concepto confuciano y viene a equivaler, digamos, al equilibrio entre los pueblos. Sí. Es posible, entonces, según ese planteamiento, una convivencia armónica de los distintos pueblos, pero bajo la hegemonía del más poderoso, bajo la hegemonía del imperio del centro, que es un poco, digamos, la versión actual de lo que es la vieja política confuciana. Digamos, la armonía es posible siempre que uno se someta. Y se someta, digamos, no ya a una autoridad tiránica, opresiva y que va a exterminar, sino a una potencia manipuladora.
manipuladora. La consecuencia de todo esto, según Maurice Rudolph, un planteamiento que me parece muy convincente, es que China está desarrollando en estos momentos una serie de sistemas de control social que no han tenido parangón anteriormente, fundamentalmente la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que China está, digamos, en unas condiciones mucho mejores, digamos, que Occidente para desarrollar, porque tiene 1.400 millones de cobayas humanos, con los que puede desarrollar, evidentemente, digamos, una inteligencia artificial mucho más eficaz a efectos de dominio social y que no tiene ya nada que ver con la libertad como la entendemos. Qué interesante es esto, porque me estás recordando tengo algunos... Tú eres de las personas más frikis que he visto en mi vida. Bueno, sí, yo no llego a tu categoría, ya se ve. pero voy a citar un discurso de Xi Jinping del verano pasado, Sí. Que marca un cambio radical, que tu hijo lo conocerá. Mi hijo es mucho más friki que yo, por cierto. No es como Inés. Me consta, por otras aficiones. Pero en este discurso él define exactamente eso. Y yo he hecho una lectura de Confucio. Es decir, lo que hace es plantea un nuevo orden mundial, Sí. en el que tiene una mirada muy puesta en África y siempre con la perspectiva, que es el otro tema que queríamos comentar, de cómo desde la tecnología los gobiernos pueden funcionar mejor en un sentido weberiano, es decir, una legitimidad burocrática, tecnocrática, que aquí hemos defendido en Demos hace unos años, en plena pandemia, en el año 21 creo recordar, o ya no recuerdo, o 20, que era la idea de que los chinos lo habían hecho bien, pero no por esto, sino porque habían tenido la gripe aviar antes, que es una tesis que hay Sí. en un libro que es de Wake Up Call, de estos del Economist, que dicen, ¿dónde se ha hecho bien esto en la primera fase? En China, en Singapur, en Japón y en Corea. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende, aunque parezca mentira, y entonces han aprendido a lo que se les venía encima y han estado más despiertos. Por eso es tan interesante lo que tú dices, Héctor, porque ahora estamos en una segunda fase, en la que de repente se está viendo que lo que apunta John es la pieza clave. Y ahí confluye el poder público y, perdónenme, el de algunas grandes corporaciones en una línea que antiguamente Massimo Giannini, que era un gran administrativista italiano, llamaba la paradministración, que tienen casi tanto poder como las administraciones, con la inteligencia artificial. ¿Qué te parece eso? Al final, también cada uno de los agentes de la sociedad, ¿no?, también generan sus propias visiones de futuro, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que digamos, identifico de lo que va el libro es esa lucha entre visiones de futuro de maneras interesadas, ¿no? Y las visiones de futuro que puede tener el sector privado o el sector tecnológico son muy distintas a las que puede tener la sociedad civil, que muchas veces está desprovista de ellas, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas actuales, ¿no? El vaciado de esas visiones claras de futuro, incluso de utopías, que no utopías entendidas como algo imposible de alcanzar, sino como una especie de hoja de ruta hacia donde nos gustaría dirigirnos, ¿no? Y al final también la inteligencia artificial, por ejemplo, no deja de ser una utopía, ¿no?, de cierta manera, o incluso el metaverso no deja de ser otra utopía, ¿no? Pero son utopías o el mundo que presenta Elon Musk, ¿no? O la inteligencia artificial china son otras utopías que pueden convertirse en distopías al mismo tiempo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, al final toda la tecnocracia, ¿no?, o este solucionismo tecnológico que intenta vaciar un poco también todo de ideología, ¿no?, en la cual, digamos, las ideas sociales se sustituyen porque la propia tecnología nos va a proporcionar sus soluciones por sí mismas, ¿no? Porque además parece que es totalmente neutra y no tiene ninguna carga ideológica, ¿no? Es como la economía, ¿no?, que ahora sabemos falsamente que la economía siempre tiene su carga ideológica, ¿no? Yo creo que con la tecnología ocurre algo similar, ¿no? Entonces, al final es uno de los problemas, ¿no?, ante esas visiones de futuro que tiene el grande sector tecnológico, la inteligencia artificial, en manos de quién está, ¿no? Porque además, y esto se ha hablado muchas veces y cada vez se habla más, ¿no?, de que todo el desarrollo tecnológico está en manos de
el sector privado, ¿no? Sin que el sector público participe en ello, aunque, como dice Marina Mazzucato, ¿no? Aunque haya invertido mucho en ello, ¿no? Se hacen los desarrollos públicos y luego el sector privado los utiliza. Hay que tener en cuenta esas visiones interesadas que crean los propios, los Jeff Bezos, los Elon Musk, las autoridades chinas de turno, ¿no? Yo creo que hay una reflexión que me gusta mucho en el final de la aventura del libro de Manuel García Maldonado, que viene a decir algo así como que en el pasado, él pone el ejemplo de la carrera espacial, ¿no? Dice que en el pasado, cuando el hombre llegaba a la Luna, se veía como un logro colectivo. Aunque no todo el mundo pudiese ser astronauta, sí se percibía como algo en el cual toda la población se sentía reflejada, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que quien va a viajar al espacio, bueno, quitando pues, proyectos como el Artemis, ¿no? Que hoy se veía la noticia que ha llegado al punto más lejano, va a ser Elon Musk, van a ser los súper ricos, van a ser Jeff Bezos, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, y al resto nos va a quedar una versión de la tecnología, o sea, ellos van a controlar todo, van a controlarnos a nosotros y nosotros vamos a jugar al Candy Crush, ¿no? O sea, tenemos una tecnología de entretenimiento que nos tiene absorbidos, que nos tiene chupados, mientras solo unos pocos, del sector privado, solo unos pocos se lo puedan permitir, podrán disfrutar de esos desarrollos, ¿no? Igual que ocurre con la salud, por ejemplo. Bueno, vamos a intentar, ya que estábamos hablando del miedo, vamos a intentar empezar a abrir un poco un camino hacia algo más prometedor, más agradable. Yo siempre digo que aquí hay que hacer publicidad de la lectura. Hay un libro muy corto, muy interesante, que es el de Capitalismo de Plataformas, de Shirk, que define lo que tú has explicado muy bien. Es posible que haya una confluencia entre lo público y lo privado en torno a la tecnología, y es cierto que los desarrollos se han hecho con fondos públicos muchas veces, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del Foro Demos, que es una reunión de fundaciones, ¿cómo podemos ver que es posible una mirada técnica al futuro? Es decir, que en el fondo los seres humanos deberíamos ser capaces de definir cosas, soluciones para el futuro, sin que eso suponga una restricción a la libertad. Me explico. Antes hablábamos de que la gente se ponía a construir una catedral sabiendo que nunca iban a ver la catedral terminada, que a lo mejor sus tataranietos la verían terminada. El año pasado en el Foro Demos estuvo presente el director de la Oficina de Prospectiva. Voy a hacer publicidad de otro libro. Yo de adolescente leí toda la serie de Asimov, de Fundación y demás. Imperio, Fundación Imperio. Efectivamente. Y desde entonces supongo que tengo ese tic nervioso de pensar que necesitamos trabajar para que la vida sea mejor dentro de 10 años, 20 años, 100 años. ¿Cómo te parece a ti, John, cómo te parece a ti, Héctor, encajar esta visión un poco técnica en la que aquí sí las fundaciones podemos aportar muchísimo, porque tenemos una mirada a largo plazo que no tiene la empresa en términos generales, y tenemos además una mirada que ha ido perdiendo también el sector público, ¿no? de estabilidad por aquello de los cambios políticos? ¿Es posible algo de esto? ¿Es posible una tecnocracia que proponga y que esté en manos de las personas y no de las máquinas? Vamos a ver, yo es que creo que el problema es bastante complejo. Por ejemplo, estos filósofos que he citado, Maurice Rudolph diría que no, que a la inteligencia artificial ya solo le queda emanciparse absolutamente de la inteligencia humana, y que esto puede hacerlo, digamos, en pocos años directamente, siendo una inteligencia distinta. Es decir, la inteligencia artificial no es un facsímil ampliado de la inteligencia humana, sino algo distinto, pero que puede emanciparse. En el fondo, Maurice Rudolph está dentro de una tradición filosófica alemana. Cuando Heidegger hablaba de la emancipación de la técnica, también lo hacía en estos términos. La inteligencia ya tiene sus propios fines en sí mismos y se separa de la inteligencia humana. Yo no soy heideggeriano ni hegeliano, pero en mis tiempos fui espinosista. Yo creo que por aquí yo tengo un pequeño ramalazo judío. Bueno, soy judío, del judaísmo, y el judaísmo explica muchas cosas. Para empezar, lo del victimismo. Me vais a permitir contar un breve chiste judío que creo que lo dice todo. Dice, son dos judíos que están tomando un café en un café de Varsovia,
digamos, antes del Holocausto, obviamente, y entonces están silenciosos los dos y de repente uno de ellos lanza un suspiro enorme y dice «Oi, Welt», es decir, ¡ay, qué mundo este! Se produce un silencio de media hora y el otro dice «Pues anda que si te cuento lo mío te vas a enterar», ¿no? Bueno, pues, es decir, siempre habrá, digamos, alguien que pretenda ser más víctima que tú, ¿no? En definitiva. Pero Spinoza dice una cosa bastante interesante acerca del mundo. Spinoza es contemporáneo de Hobbes, nace vive en el siglo XVII, muere en 1677, y donde vive no la revolución industrial, pero sí la revolución científica. Él, te recuerdo que era pulidor de lentes, se ganaba la vida haciendo lentes. La óptica era el gran negocio y la gran industria en esos momentos de Holanda. Pero Spinoza nunca separa, digamos, la técnica de la naturaleza. O sea, cree que la naturaleza y técnica son lo mismo en el caso del hombre. De la misma forma que no separa la naturaleza de Dios. Era todo lo mismo, era natura panteísta. sive Deus. Lo único que existe es la naturaleza y la naturaleza con sus desarrollos imprevisibles por un lado o por otro. Dentro de la tradición bíblica, él rompe, digamos, como sabes, con el judaísmo de su tiempo, el judaísmo rabínico, pero lo tiene presente, y tiene presente el Eclesiastés. El Eclesiastés dice, bueno, realmente el Eclesiastés es un libro de física, es un libro de física donde Dios no aparece para nada y donde, bueno, la naturaleza está en unos continuos ciclos destructivos y productivos. Es una especie de Mega-Schumpeter, ¿no? En términos económicos, va destruyendo y produciendo continuamente digamos, en un ciclo que es absolutamente ajeno y absolutamente indiferente a los planes de los hombres. En ese sentido, incluso los adelantos técnicos, las que buscan, digamos, una mejora de las condiciones de vida de los hombres, tienen unos resultados que son paradójicos porque, digamos, se vuelven, digamos, contra esas expectativas. Parece que mejoran, pero a la larga lo empeoran todo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos versos de Rubén Darío, que obviamente de técnica esto no estaba muy impuesto, él venía de Nicaragua, pero que estaba bastante bien. Dice, huyendo del mal, de repente se entra en el mal por la puerta del paraíso artificial. Él se refería obviamente al opio y estas cosas de Baudelaire, pero el paraíso artificial también es el paraíso que propone la técnica, ¿no? En este sentido. Yo no lo sé, yo me temo que yo sigo siendo tan pesimista como Spinoza en ese sentido. Spinoza era optimista, decía, bueno, en el fondo, pero Spinoza, lo del dolor y esto, incluso el dolor de los animalitos no le impresionaba mucho. Spinoza, como hombre de su tiempo y del 16, creía que uno podía torturar gatos sin problemas morales y estas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, y que nadie era culpable de nada. La piedra que cae, si pudiera pensar, pensaría que ya cae, digamos, por su propia voluntad. No, cae porque la naturaleza, digamos, es así. Y por tanto, diríamos, la pandemia, por ejemplo, en estos términos spinosianos, sería algo que no ha causado nadie, ni siquiera un virus, y que es, digamos, un recurso de la naturaleza para buscar un equilibrio. Incluso, digamos, aun suponiendo que el virus pueda ser un virus sintético, un virus creado industrialmente, da lo mismo. Que sea eso o que sea, digamos, un virus almacenado en un animalario salvaje, digamos, en la selva. Sería igual porque realmente lo que está persiguiendo la naturaleza es unos fines que nosotros desconocemos, que son tan inextricables como los fines divinos, en el caso de Spinoza, y que lo único que podemos aportar pues son soluciones muy parciales y soluciones reversibles, y nunca definitivas. O sea que lo que ha desaparecido por completo es esa especie de utopía del planeta azul y qué felices vamos a ser, ¿no? Creo que... No me estás animando a nada. No, la verdad es que no. Hablando de utopía, antes lo has citado tú, Héctor, la diferencia entre distopía y utopía, yo no la he terminado de captar porque distopía es una cosa muy millennial, también te tengo que decir. Una de las cosas más terroríficas que he hecho en mi vida es leer utopía. Utopía te pone los pelos de punta. La utopía de Tomás Moro es una eugenesia, es una cosa nazi tremenda, horrible. Todas, a partir de Moro, todas, y la Ciudad del Sol de Campanella, todas las que quieras añadir bueno, ahí. Hesiodo, Campanella, todo. Entonces,
Vamos a ver, tenemos 20 minutos todavía Sí. para que esta idea que yo propuse a Isabel y a Juan Andrés de llamar esto como de los años 20, para que todavía, que nos quedan unos años 20, sean los felices 20 del siglo XXI. Desde la perspectiva de esa cosa que va avanzando, ¿no? de esta especie de molécula electrónica que va avanzando y va colonizando nuestro mundo. Yo ayer veía una televisión extranjera y veía una manifestación en China y pensé, todos llevan la aplicación que cuando vas allí tienes que llevar, o cuando vas a Indonesia, que yo he estado hace poco, y entonces a esos inmediatamente le han pasado a otra categoría. Y creo que su vida no va a ser nada agradable en ese momento, porque están geolocalizados y se sabe que estaban en la manifestación. ¿Qué crees tú que se puede hacer desde la sociedad civil, donde está incrustada, digamos, una fundación, para tener los años 20 un poco mejores? Pues mira, yo hoy voy a recurrir a una frase que es un poco manida, ¿no? Que es la de no confundir lo urgente con lo necesario, ¿no? Que yo creo que muchas veces lo que ocurre sobre todo a nivel político, a nivel público, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, la política y el sector público trabaja sobre todo en gestionar un presente que además, por así decirlo, la sensación que tengo es que es cada vez más corto, ¿no? Ya ni siquiera el presente o el tiempo que vivimos parece que se va a terminar muy rápido, ¿no? Incluso cuando se produce una invasión como la de Rusia a Ucrania, parece que se va a acabar rápido, ¿no? Y al final vivimos en ciclos muy rápidos, ¿no? Hemos visto como la pandemia de la que hemos estado hablando ya parece algo casi del pasado, ¿no? Aunque no haya desaparecido, y haga apenas 2 años y medio, ¿no? que apareció. Ya es como un ciclo que parece terminado. Y ahora estamos en el ciclo de la guerra, ¿no? Y la política se dedica un poco a gestionar estos presentes, ¿no? Estos presentes que se van acortando, ¿no? Estas pequeñas crisis. Y a gestionar eso, y luego, por otra parte, a gestionar las próximas elecciones, que al final es de lo que viven los partidos políticos, ¿no? Precisamente hacía este verano, o sea, fíjate que hace ya tiempo de este verano, una filósofa me decía que estaba en un grupo de trabajo de un ministerio, me decía, nos han pedido que aceleremos con las conclusiones porque ya se viene el año electoral y ya a partir de este otoño ya nada, o sea, y fíjate que falta un año para las elecciones, ¿no? Las generales, o sea, qué capacidad de pensar el presente y el futuro puede haber cuando se trabaja con esos plazos que están tan determinados por las próximas elecciones, ¿no? Y eso ocurre también con el sector privado, al final, que ya ni siquiera tiene que rendir las cuentas anuales, sino que son las trimestrales, ¿no? O sea, ¿qué capacidad de proyectar un futuro a medio plazo puede haber, ¿no? Y yo creo que ahí, que es donde quería llegar un poco lo que hablamos de fundaciones, yo creo que sí que es una especie de un actor que sí puede tener la capacidad de proyectarse un poco más allá en el largo plazo, ¿no? O por la estabilidad que tiene de buscar proyectos, ideas, etcétera, etcétera, que se extiendan más allá de lo inmediatamente urgente, ¿no? A mí hay una frase que me enfada mucho, que es con la que está cayendo, ¿cómo vamos a hablar de esto, no? Y me parece terrible, ¿no? Porque yo soy un defensor de que precisamente es con la que está cayendo cuando hay que ponerse a trabajar a medio y largo plazo, ¿no? Porque si no vivimos en ese presente continuo de la gestión continua de la dificultad del instante, ¿no? De la pandemia, de la guerra, etcétera, etcétera. Que además, cuando todos sabemos que en los momentos de crisis, cuando precisamente cuando se introducen los grandes cambios. Y si no introducen los cambios que van a propiciar un futuro mejor, a lo mejor te introducen cambios que van a ser terribles, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no, precisamente con la que está cayendo es en la que hay que aspirar a otra cosa, ¿no? Y hablamos de las catedrales, ¿no? Este ensayista que creo que es inglés, ¿no? Roman Kersnarik, en el libro este del buen antepasado, precisamente lo llama pensamiento catedral, ¿no? Que es la capacidad de proyectar ideas más allá de tu propia generación, ¿no? Sabiendo que a lo mejor este proyecto que tú has iniciado va a terminar dentro de 100 años, 200 años, 300 años. Y es interesante porque no son las catedrales, como sabemos, no están construidas tal y como se pensaron en un primer momento, sino que fueron incorporando nuevas ideas y nuevos cambios que se producían a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que es una buena metáfora a lo que se puede hacer con el medio y largo plazo, ¿no? Y partiendo de una idea inicial y de un impulso inicial, ir construyendo algo que nos trascienda a nosotros mismos y que vayan a disfrutar otras generaciones que no sean las nuestras y que incorpore los cambios y las perspectivas de cada momento.
Hay una catedral que me resulta especialmente simpática y es la Catedral de Plasencia en Cáceres, porque es una catedral con 30 estilos diferentes, o sea, ninguno es reconocible como el estilo dominante, se va haciendo a lo largo de mucho tiempo. En el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, hubo una epidemia terrible de peste en Europa entre 1348 y 1354, donde murió la tercera parte de la población europea y las catedrales que estaban haciendo se quedaron interrumpidas durante mucho tiempo. Se volvieron a seguir construyendo ya en una especie de posgótico, el gótico flamígero y esto, que entra en las catedrales que estaban inacabadas. Algunas se derrumbaron por las guerras civiles, también se destruyeron bastantes catedrales en ese sentido. Hoy el problema no es ese, o sea, no va a haber grandes proyectos tecnológicos interrumpidos, porque ya no se trata de catedrales, es otra cosa bastante distinta. Pero yo creo que en estos momentos más peligroso que la perspectiva, que la proyección, digamos, hacia el futuro es qué va a pasar con la memoria. ¿Qué va a pasar con la memoria? La memoria no nos hemos aclarado todavía para qué sirve, si es una memoria necesaria o si es una memoria de la que es necesario prescindir. Depende de qué, digamos. Vuelvo al caso del judaísmo. En el judaísmo hay dos fechas importantes en el ciclo del tiempo. Una es cada año, digamos, el Kol Nidren y el Yom Kippur, es el día del perdón. Ese día en que toda la comunidad comparece, diríamos, ante el Señor, ante Dios, y entonces se perdonan mutuamente las ofensas, los pecados, etc. Borrón y cuenta nueva en todo. Y después otra más interesante que ha pasado, digamos, por lo menos al lenguaje universitario de nuestra época con poca fortuna, es lo del año sabático. El año sabático es cada 7 años, se da libertad a los esclavos y las deudas, digamos, sociales, no las deudas interindividuales también desaparecen. Incluso hay en sus comienzos un reparto nuevo de la propiedad, ¿no? No hay todavía esos sistemas de propiedad adscriptiva, enfiteusis, no. La propiedad vuelve, algo parecido al calpuli, digamos, entre las comunidades indígenas de Mesoamérica, ¿no? La propiedad vuelve a ser una propiedad común y se reparte otra vez para un usufructo durante cierto tiempo. Bien, esta especie de lección o de borrado del pasado y de lo más oscuro y terrible del pasado, diríamos, esto ya no es posible con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial almacena, digamos, todos los datos de la memoria, vuelca el universo y vuelca el tiempo dentro de la memoria artificial. Es lo que ha dicho antes Luis, ¿no? Es decir, que el transgresor actual en China, al que se le pesca, digamos, quitándose la mascarilla o saltándose la tapia, ese ya la tiene para toda la vida, porque eso no se va a borrar. No va a haber una delección, ni siquiera eso que es en la utopía de Orwell, en la antiutopía o la distopía de Orwell, es eso de que, bueno, se mete en la máquina unas cosas, se borran, se pierde el siglo XVIII por completo y estas cosas y no pasa nada, porque se sustituye por otra cosa, por un pasado inventado. El pasado inventado era un recurso al que acudían las dictaduras clásicas del siglo pasado, del siglo XX y el 30. Digamos, nada hay más frágil que el pasado. El pasado se reinventaba cada día. El futuro estaba ahí, nadie sabía qué iba a pasar con él. Incluso tampoco se hacían unas prognosis, ni había una leyenda del futuro. Había ciencia ficción, que era otra cosa, que tenía que ver con la tecnología, pero no con el futuro ni con el futuro político. La primera distopía es la de Orwell. Y la de Orwell, digamos, es una distopía que habla de nosotros, habla del siglo XXI. Habla del siglo XXI y se equivoca en cosas, por ejemplo, en esta. Yo creo que el problema de la memoria es un problema bastante serio. O sea, en estos momentos hay un verdadero pollo, digamos, montado a cuenta de la memoria, que si la memoria democrática, la memoria histórica, etcétera, etcétera, nadie se aclara
qué tipo de memoria queremos, ni para qué queremos esa memoria. En realidad la memoria, bueno, se acude a esa especie de sentido común, que es el más tonto de los sentidos. A veces, no, es que quien no recuerda que lo que pasó está expuesto a repetirlo y tal. No, se puede repetir de formas, huyendo del mal, de repente se entra en el mal, que decía Rubén Darío, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que la memoria también es tiene que ver con la nostalgia. La visión que tenemos de nuestros años 80... no, yo ahora soy absolutamente nostálgico, pero nostálgico del franquismo. O sea, quiero decir, nostálgico de mi juventud, porque por lo menos éramos más jóvenes. No es que tenga una nostalgia del régimen especial, ni de Franco, pero bueno. Tú lees todo aquello de contra Franco vivíamos mejor, que decíamos todavía cuando... Pero ha pasado siempre. O sea, tú lees a Cicerón y es nostálgico también, ¿no? Y todo es otro mundo, y el mundo ha cambiado radicalmente. Sí. El otro día estaba con un escritor muy famoso español en un aeropuerto, estuvimos hablando como 2 horas y digo, oye, tú tienes 71 años, yo tengo 58, me da vergüenza lo que estamos diciendo aquí entre los dos, ¿no? O sea, porque verdaderamente es como 2 abuelitos hablando del pasado. Entonces, ahora la última pregunta que os quería hacer era, vinculados con, o sea, relacionado con esto de la nostalgia, de lo que tú hablas en tu libro, pero pensando en las siguientes generaciones. O sea, ¿qué mensaje, vete preparándotelo, qué mensaje le darías a Íñigo para que viva con más tranquilidad en estos años, pensando en el futuro y demás? Y tú igual, o sea, Héctor, ¿qué mensaje podemos darle a la gente para que veamos que si analizamos un periódico, no de los años 20 del siglo pasado, sino de los años 80, que yo veo como una época maravillosa y tal y cual, había de todo. O sea, en los años 80 estaban los Pershing, y estábamos a punto de la guerra nuclear entre la Unión Soviética y la OTAN, etcétera, etcétera, y había un montón de enfermedades también, ¿no? Empieza tú. Yo es que le doy más tiempo a John porque hoy está muy pesimista y entonces quiero que vayas pensando en algo. No, al final, pues que se den cuenta que idealizamos un pasado que no fue como tal, ¿no? Y que ellos tienen más control sobre el propio futuro de lo que piensan, ¿no? Que yo creo que es lo que, en cierto modo, tiene la sensación de que se les ha arrebatado. Y hoy sí creo, yo soy optimista, o por lo menos esperanzado, que yo soy más esperanzado que optimista, que lo digo siempre, en que, como tú bien dices, hacen cosas, ¿no? No saben, a lo mejor, de una manera organizada, pero hace muchas cosas, ¿no? O por lo menos yo creo que tienen ciertos hándicaps respecto a otras generaciones y ciertas ventajas, ¿no? O sea, yo creo que, aunque no lo parezca, tiene una madurez emocional que es muy distinta a las otras generaciones, ¿no? Y yo creo que tienen otra clase de ventajas, ¿no? Pero es verdad que pueden cogerse precisamente un periódico o un libro de los años 80, de los años 70 o de mediados de los años 90, del año 93, ¿no? Que el paro en España llegó a niveles de más del 20%, mis 2 padres estuvieron en paro, etcétera, etcétera, y darse cuenta que no están solos, ¿no? Que eso ayuda a relativizar un poco esa cosa y sobre todo que no nieguen su propia responsabilidad, que yo creo que es el problema que tenemos mi generación, que yo creo que vamos a ser la generación más coñazo de la historia. O sea, todas las generaciones, cuando nos hacemos viejos, somos coñazos. Tenéis pinta, ¿eh? Pero nosotros vamos a ser la generación más coñazo de la historia. Pues siempre tenemos el discurso de que nos salimos al mercado laboral con una crisis, nos pilla otra crisis, etcétera, etcétera. Y yo lo digo un poco en el libro, que esa ha servido para lavarnos las manos muchas veces de nuestra propia responsabilidad, ¿no? Política con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Que hemos sido víctimas en muchos sentidos y a lo mejor no hemos tomado muchas veces el toro por los cuernos y decir, tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Con lo cual, tu mensaje sería, si tomas los problemas y tratas de hacer mejoras, probablemente viviremos mejor, ¿no? Ese sería un mensaje de esperanza. A varios niveles siempre se puede hacer algo, ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor nos agobia el nivel general porque cada vez lo vemos más difícil de cambiar, ¿no? Pero siempre puedes empezar por la persona que tienes al lado, ¿no? Y tratarla un poco mejor y no centrarte tanto en ti mismo y en tu individualidad. Ese es un poco el trabajo que, de verdad, normalmente la inmensa mayoría de las fundaciones es lo que hace. Es un poco a lo que se dedica este sector. Yo le diría que no tenga miedo, simplemente. O sea, le añadiría también lo de Spinoza, ni miedo ni esperanza. El hombre feliz es el que no piensa, el que no teme ni espera nada.
Pero No, bueno, pero- le matizaría lo de la esperanza. Decía, bueno, Yo soy muy pues, espinosiano, me fascina mucho, pero lo de bueno, la él lo esperanza... toma, como sabes, del lema de Isabel de Este, ¿no? Que Claro. es nec metu nec espe, ¿no? Pero bueno. Y sí. de hecho la mirada que hace el pasado hispánico y tal es muy interesante. Bueno, en fin, Sí. la anécdota de aquel que se encuentra por Ámsterdam, que es un español de la Armada Invencible. Sí. Bueno, no me quiero enrollar, pero eso de la esperanza tiene que ver, hay dos formas, muchas formas de ver la esperanza. La esperanza puede ser muy dañina si te obsesionas con que todo tiene que ser maravilloso. Entonces voy a tomar también por un No, lado mira, positivo. hay un texto interesante de los últimos 20 años, entre los más interesantes, que se ha escrito por un personaje que ya ha pasado de moda absolutamente, que era Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es una de las encíclicas suyas que es nec metu nec espe, ¿no? Y entonces, él dice que realmente la esperanza, la toma del concepto judío de esperanza, que tiene poco que ver, digamos, con la virtud teologal española, pero dice pues, que es interesante ese elemento de anticipación del mundo mesiánico, ¿no? O sea, de que la esperanza es algo que se celebra cada Shabbat en las familias judías, donde se anticipa lo que puede ser el mundo mesiánico. Y eso se concreta en algo en lo que Spinoza deja de creer en términos absolutos, pero no está mal, que es el concepto de Hatikum. Hatikum es la idea de que todo puede mejorar. O todo puede ir peor, pero bueno, también todo puede mejorar, ¿no? En principio, no es que eso esté determinado en absoluto, pero digamos eso del mundo mesiánico. La verdad es que en estos momentos el judaísmo contemporáneo es muy posmesiánico, ¿no? Hay una especie de chiste de que el Mesías llegará el día siguiente de su venida, o sea que habrá que seguir esperando continuamente. Pues en esa... Cosa que decía Machado, ¿eh? Sí, bueno. Machado tiene un pequeño poema judío que es... porque él era en el fondo de familia judía, obviamente, de familia de los judíos portugueses que se fueron a España, Portugal, ¿no? Y dice, estrella de la paciencia, en el azul de los cielos brilla clara estrella. Dice, los que aquí te vieron en la diáspora te verán también en las torres altas de Jerusalén. Es decir, aunque vuelvas allá, el Mesías no vendrá todavía. O sea, y tendrás que mantener, es decir, la estrella de la paciencia, ¿no? Más que la estrella de la... Pues le diría eso, ni miedo ni esperanza, mucha paciencia, igual las cosas mejoran. Sí, y a lo mejor llamar a la esperanza a disfrutar del día en concreto en el que estás viviendo y ya está, Sí. ¿no? Con una mirada también de perspectiva, como ha dicho Héctor. Así Sí. que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, John. Muy bien. Y seguimos. Seguimos. Estupendo.